Bueno, y tal cual lo anunciábamos en las noticias de Osorno TV+, nos encontramos ahora en entrevista con Pablo Jaramillo, jefe del Servicio de Atención al Cliente de la empresa Saesa en Osorno, la cual últimamente ha tenido varios reclamos debido al tema de las alzas en el suministro eléctrico. Sobre este tema y otras que tienen que ver con la aprobación del Senado respecto a no cortar los suministros básicos en los hogares de Osorno y del país, también vamos a conversar con Pablo. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todos Igualmente. los televidentes también. Gracias, Pablo. En relación al tema que hablábamos de las cuentas de la luz, lo cual sin duda los ha tenido con un trabajo doblemente fuerte en términos comunicacionales para explicar a la ciudadanía de qué se trata esto y por qué justamente se da una situación que es paradójica, porque en el fondo también es una pandemia donde hemos visto que muchos hogares han quedado con sus jefes de hogar cesantes y donde hemos visto expuesto además a un sinnúmero de otras preocupaciones. Así es, efectivamente hace un par de semanas tuvimos un incremento en las consultas de los clientes y los reclamos también asociados a su facturación. Y hay que entender dos cosas. Cuando parte la pandemia, nosotros como compañía detuvimos dos procesos críticos. Uno era la entrega de boletas a nuestros clientes en terreno, en su domicilio, y por otro lado la lectura en los medidores. Por lo tanto, cuando la empresa eléctrica no puede tomar la lectura del medidor, la normativa nos faculta a nosotros para facturar un consumo promedio. ¿Qué es lo que pasa en marzo y abril, que viene esta facturación Exacto, promedio? para los clientes, nosotros paramos este proceso el 18 de marzo más o menos, de ahí en adelante hasta finales de abril, efectivamente no se pudo tomar la lectura, por lo tanto se facturó de forma provisoria. ¿Y cómo se calcula el valor a cobrarle a cada cliente? De acuerdo al histórico de consumos que ellos han tenido en los últimos 6 meses. Por lo tanto, un cliente que teníamos que facturarle en abril, no le pudimos tomar el estado del medidor, por lo tanto se calcula el promedio que ellos consumieron desde octubre del año pasado hasta marzo. Y eso se divide por 6, se suman los valores, se divide por 6, se obtiene el promedio y eso es lo que se le factura. Obviamente que cuando yo entro en época de invierno, tengo mayor uso de la electricidad porque los días son más cortos, en el verano obviamente también fin de semana que salí, por lo tanto el consumo promedio es más bajo que lo que una familia normalmente debería haber consumido en abril. Y si a eso le sumamos que efectivamente estuvimos pasando más tiempo en nuestras casas, porque nos tuvimos que quedar en la casa por la cuarentena total de Osorno y otras cosas que pasaron entre medio, nuestros hijos están estudiando desde la casa, nosotros estamos trabajando con teletrabajo también, por lo tanto se incrementó el consumo real de los clientes tanto en abril como en mayo. Entonces cuando yo en mayo puedo volver a tomar la lectura del medidor, cuando retomamos ese proceso crítico, nos dimos cuenta que los clientes efectivamente habían tenido un incremento importante en sus consumos. La fuente de información para nosotros cobrar mensualmente el consumo de un cliente es el medidor. El medidor es el que siempre nos ha entregado la información a nosotros para el proceso de facturación y el medidor que muchas veces el cliente lo tiene muchos años también en su domicilio. Por lo tanto, cuando yo vuelvo a leer el medidor y vuelvo a facturar con el consumo real, hago un comparativo entre la última lectura que yo tengo registrada, que es marzo, versus la de mayo, por lo tanto le facturo 2 meses, pero como en el mes de abril le hice un consumo provisorio o una facturación estimada, le devuelvo ese valor de forma negativa. Entonces ahí lo que ocurre son los dos efectos. El consumo provisorio efectivamente es más bajo lo que una familia normal debería haber consumido en abril y por otro lado tuve un incremento en los consumos tanto de abril como de mayo. Pablo, está bien, me parece muy bien la explicación, pero teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que estamos sumergidos y principalmente que ha afectado a las familias más vulnerables, viene también una preocupación por parte de la empresa de haber hecho quizás una mirada un poco más social, sobre todo con los quintiles o en este caso la población más segregada económicamente. Quizás estos costos de administración que salen entre 4.500, que es el hecho de ir a hacer la toma del medidor, dejarlas fuera para estos hogares, o están teniendo alguna medida distinta para estas familias, si es que pueden ir a hablar con ustedes a la empresa o a través de teléfono llegar a algún acuerdo también. Nosotros, incluso antes que el gobierno lanzara las medidas para las familias más vulnerables, nosotros ya le habíamos dado a conocer, que son principalmente dos. Una, el no corte del servicio por deuda, y segundo, que la deuda que se acumule durante el estado de catástrofe se va a dividir en 12 cuotas una vez que termine el estado de catástrofe. 12 cuotas sin interés. Por lo tanto, esas medidas nosotros las lanzamos y las lanzamos antes. Obviamente que aquí hay familias que siempre han sido vulnerables y están dentro de los porcentajes de vulnerabilidad altos. Están los adultos mayores, están las personas que ahora pasan a ser vulnerables porque no tienen trabajo, le bajaron los ingresos. Por lo tanto, esto está abierto para que las familias se inscriban, entreguen su información en nuestra página web o a través de nuestro contact center para que las familias puedan acceder a estos dos beneficios. Y por supuesto, hay familias que les incrementó el consumo, no se dieron cuenta que iban a consumir tanta electricidad,
Por lo tanto, aquí lo primero es que ellos estén seguros de que se les está cobrando lo que dice el medidor y la facturación está correcta. Una vez ratificado eso, haciendo el check de que efectivamente el cliente queda tranquilo, de que se le está facturando lo correcto, nosotros también vamos a apoyar a esas familias que necesitan facilidades o flexibilidad del pago y los vamos a apoyar, no los vamos a dejar solo en este momento. Pero lo primero es que el cliente sienta que efectivamente está pagando el kilowatt que consumió. Ni un kilowatt más, ni un kilowatt menos, sino que efectivamente es lo que ha consumido. En relación a, por ejemplo, la Asociación de Consumidores de Osorno, que también manifestó su reclamo formal frente a esta situación, principalmente por el alza en temas de invierno, considerando lo que estamos pasando, ¿van a llegar a algún acuerdo también con esta Asociación de Consumidores o van a esperar que esto sea ratificado por CERNAC más adelante? Nosotros yo me he reunido varias veces ya con Luis Álvarez a través de Zoom principalmente o Teams y hemos conversado harto el tema. Luis entiende absolutamente lo que ocurrió en los domicilios, o sea, que las familias incrementaron su consumo y efectivamente han consumido más. Y por otro lado, nosotros como compañía respecto al límite de invierno hemos definido que durante junio no lo vamos a cobrar, independiente de lo que pase por las medidas del gobierno o que pase por el Ministerio de Energía. Nosotros ya definimos que la energía de invierno, que afecta a un 3 o un 4%, no es para todos los clientes, sino que solo los clientes que superan el consumo de 430 kilowatts al mes. Por lo tanto, son clientes que pagan sobre 70.000 pesos. Pero eso nosotros no le vamos a cobrar el recargo por energía de invierno, sino que se le va a cobrar como energía normal. Pero vamos a seguir trabajando en conjunto con Luis. Nosotros hemos transparentado todos los clientes que se han acercado a nosotros, le hemos llegado la información, le hemos devuelto la información a Luis analizando caso a caso. Aquí nosotros lo que nos corresponde es analizar cada uno de los reclamos de nuestro cliente, atender a cada uno de los clientes que se acerca a la oficina a consultar sobre su proceso de facturación y como te decía antes, lo principal es que el cliente se sienta tranquilo que está pagando lo que consumió. Nada más, eso es lo único que queremos y después vamos a apoyarlo a los que efectivamente lo necesiten. Sin lugar a dudas, bueno, es una medida paliativa que esperemos los hogares de los osorninos puedan entenderla. Además, considerando justamente el anuncio que hizo este jueves recién pasado el Senado, donde llegaron a este acuerdo por una mayoría de votos también, de hacer la prohibición de los cortes de los suministros básicos, donde entra efectivamente el agua, la luz, el gas y también más adelante van a evaluar una capa para el tema de la telefonía y el internet. Sin lugar a dudas, es una medida que también viene a apoyar a estos hogares, principalmente los que por muchas razones entraron en una situación de vulnerabilidad actual debido a que eran emprendedores, microemprendedores independientes y que debido a las cuarentenas en las comunas, a los toques de queda han dejado de percibir sus trabajos. Ustedes también se suman a esto y la forma de postular también es la misma a través de la página web o a través del número. ¿Nos podrías dar los detalles de la página web y el número de contacto al cual pueden llamar las personas, Pablo? Por supuesto, para las pymes nosotros también desarrollamos algo parecido que las familias vulnerables. Las pymes les cuesta un mundo emprender, les cuesta un mundo armar su negocio, por lo tanto entendemos absolutamente el momento que están pasando. Ya muchos lo vivieron incluso desde el año pasado, donde después del estallido social bajaron sus ventas, tuvieron un montón de problemas. Por lo tanto, las pymes que están siendo afectadas, nosotros acá en la zona de Osorno tenemos más de 70 o 80 pymes ya inscritas. ¿Y cuál es el proceso de inscripción? En la página web hay un banner especial donde está el apoyo a las pymes, donde la pyme tiene que ingresar su información y qué tipo de apoyo necesita. Porque aquí nos vamos a encontrar con diferentes pymes. Pymes que han cerrado, pymes que bajaron ingresos, pymes que están a media máquina, etc. Por lo tanto, nosotros las vamos a apoyar y vamos a contactarlas uno a uno para buscar una mejor solución y ellos se sientan tranquilos respecto al suministro eléctrico. Y respecto del no corte por deuda, nosotros desde que parte la pandemia no estamos cortando los servicios residenciales, a ninguno. Es una medida que vamos evaluando día a día, pero lo hemos mantenido en el tiempo porque empatizamos también con la situación que se está viviendo. Pero aquí las familias actualmente que tienen asegurado el que no se les corte son las que efectivamente están inscritas como vulnerables. Hay que ver después cómo se perfecciona todo lo que se está tratando en el Senado y en el Congreso, pero nosotros obviamente que vamos a acatar lo que se nos instruya como compañía. Esto es un negocio regulado donde nosotros está bastante establecido qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Ok, bueno, ahí estaba entonces la entrevista. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo Jaramillo, jefe de atención del servicio al cliente de SAESA en Osorno, que sin duda nos responde las principales inquietudes que como medio de comunicación hemos recibido parte de la comunidad, donde hay buenas noticias principalmente para toda la población. Sin lugar a dudas, la pandemia es algo que ataca transversalmente a todos los sectores de una sociedad y sin lugar a dudas en estos momentos cualquier persona pudo haberse visto perjudicada en su trabajo y en estos momentos estar pasando un mal momento económico, por lo cual en estos momentos SAESA no está haciendo cortes de luz, está también trabajando a través de su página web o su número telefónico de contacto para que usted pueda llamar y pueda presentar
sus descargos para que sea analizada su situación y no deje de recibir este servicio básico. Y además, otra importante noticia que nos da a conocer Pablo, que si no me equivoco, por favor me corrige, es que a contar del mes de junio, para los clientes no va a haber el cobro del servicio de energía extra, que es por el tema de invierno. Eso es durante junio, solo junio. Estamos esperando a ver qué pasa en el Congreso, como te decía, respecto de las aprobaciones futuras, pero eso durante junio el cliente no lo va a tener. En primera instancia, entonces, en junio no estaría este cargo de invierno, por lo cual es una buena noticia, principalmente para aquellas personas que tienen alto consumo de luz y que se ha incrementado justamente porque esto de estar en pandemia, en situación de cuarentena, ha hecho que las familias también tengan un cambio de horario para dormir, se mantengan más rato despiertos, principalmente los niños que dejaron de ir a clases y que están estudiando en las noches. Entonces, es un proceso que hay que ir comprendiendo. Ahí está entonces Pablo Jaramillo en esta entrevista para contarnos qué es lo que pasa con las boletas de la luz y, por supuesto, la situación aprobada en el Senado de que no se pueden cortar los servicios básicos. Muchísimas gracias.